Muchas gracias a la Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa por esta invitación y procuraremos expresar un poco de lo que es el proceso electoral y particularmente de la participación política de la mujer. Lo esperemos, bueno, ya son 6:20. 7:20. Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestro país está constituido, es voluntad, dice, del pueblo mexicano constituirse como una república representativa, laica. Cuando hablamos de república, una de las características precisamente de una república es la renovación periódica de los poderes. En este caso, los poderes legislativo y ejecutivo, su renovación es a través de elecciones libres, auténticas y periódicas. Entonces, ejecutivo, sabemos, si nosotros estamos actualmente en un proceso electoral federal en el cual únicamente se va a renovar la Cámara Baja del Congreso de la Unión, o sea, la Cámara de Diputados. ¿Cómo se hace esa renovación de este poder y en su momento cuando corresponda en los calendarios del Poder Ejecutivo? Es a través de estas elecciones, decíamos, y a través del voto popular. Son los instrumentos democráticos que se utilizan para llevar a cabo esa renovación periódica. La ciudadanía, la calidad indispensable para ejercer el sufragio es contar con la ciudadanía. En el caso del artículo 34 ha tenido una serie de modificaciones. En la Constitución de 1917, que con más de 500 reformas aún no rigen, se estableció que tenían la calidad de ciudadanos los mexicanos que fueran mayores de 21 años, si eran mayores de 18 años si eran casados y de 21 si no lo eran, y que tuvieran un modo honesto de vivir. Esta manera genérica de cómo estaba planteada esta disposición constitucional, conforme a la lógica actual, nos haría pensar que incluía a hombres y mujeres. Pero para ello veremos que la legislación secundaria, la reglamentaria de ese artículo 34 constitucional establece con claridad que se consideraba electores a los varones y a las mujeres, a los varones únicamente, mayores de 18 años si eran casados y 21 si no lo eran, y tuvieran un modo honesto de vivir. O sea, la disposición general del artículo constitucional estaba ya aclarada, estaba ya aclarada con la legislación secundaria de 1918, de 1946 y de 1951. Entonces, las reformas constitucionales que han repercutido en los derechos políticos electorales los tenemos primeramente en 1947, en el que fue reformado el artículo 115 de la Constitución que se refiere al municipio libre. Se le dio en esa ocasión la oportunidad a las mujeres de votar a nivel municipal. Ya en otras ocasiones hemos comentado cómo se dio ese proceso y esa lucha por lograr eso, y eso fue lo primero que le dieron a la mujer, el voto a nivel municipal. No sería hasta 1953 cuando se modifica el artículo 34 y ya se otorga y se reconoce a la ciudadanía al varón y la mujer, en aquel entonces, 1953, de 18 años si eran casados y 21 si no lo eran. Ya en los 70, a principios de los 70, vendría la edad de los 18 años para la ciudadanía. 1974,
En ese año México se preparaba para ser la sede de la primera conferencia mundial sobre la condición social y jurídica de la mujer. Por eso, en 1974 se modifica se reforma el artículo 4 constitucional y se reconoce igualdad jurídica a la mujer. 1975 después sería el Año Internacional de la Mujer, y en ese año también casi la mayoría de las legislaciones internas de cada entidad federativa del país habrían de modificar su propia legislación civil para otorgar y reconocer esa igualdad. En el 2011 tenemos una de las transformaciones más importantes y trascendentes de nuestra Constitución con el artículo 1. Hasta entonces era el Estado el que reconocía garantías individuales como una gracia que otorgaba el Estado. Después de este año tenemos que el Estado reconoce los derechos humanos en las personas como algo que ya es inherente en ellos, y en ese reconocimiento los derechos humanos también, o sea, esa calidad tienen los derechos políticos. Y bueno, ya en la reforma constitucional, en la de carácter político electoral que se da el 10 de febrero del 2014, vamos a encontrar que se eleva a nivel constitucional, antes nada más se mencionaba en la legislación secundaria, la paridad de género como una obligación de los partidos políticos de postular al 50% de hombres y mujeres en las candidaturas de legisladores. ¿Sí? Ya está. Decíamos en un principio, viviendo un proceso electoral que se inició desde octubre del año anterior. ¿Qué es el proceso electoral? Pues son los diferentes actos que, conforme a la Constitución, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, realizan tanto las autoridades electorales, los partidos políticos y los ciudadanos para llevar a cabo la renovación a la que hemos hecho referencia. En esta ocasión, según ya habíamos comentado, la renovación que tendrá lugar es la de la Cámara de Diputados. El país está dividido en 300 distritos electorales. En cada uno de esos habrá elecciones para designar al diputado que gane por mayoría relativa. ¿Qué es mayoría relativa? Pues es aquel que obtenga el mayor número de votos independientemente del porcentaje que esto representa. Puede ser que alguien gane aún con un 15% del total de los electores. En el caso de los diputados de representación proporcional, serían los 200 restantes, son 500 en total. Ellos no participan en una campaña electoral en el sentido de ir a buscar el voto de la ciudadanía, sino que están conforme en una lista que se registra en virtud de circunscripciones. Nosotros, por ejemplo, pertenecemos a la segunda circunscripción: Tamaulipas, Nuevo León, Querétaro, San Luis, Guanajuato. Entonces, ellos y Coahuila, y pertenecen, entonces, conforme a la lista y conforme al número de votos que alcance cada partido político, serán las posibilidades que tendrán de tener diputados de representación proporcional. En la inteligente también que, atendiendo si logra tener el porcentaje mínimo de votación, tendrá de 3% que sea elevado, tendrá posibilidad de tener la asignación de una diputación. El proceso electoral se divide en etapas. Ya veréis, entrará un poco más. Yo de manera general diré que esas etapas son primero la preparación, y en esa etapa de preparación que actualmente nos encontramos, estamos viendo que es cuando se instalan los consejos local, distrital,
cuando los partidos políticos hacen su selección interna de candidatos, cuando registran esos candidatos, cuando se integran hacen su campaña electoral, cuando se integran las mesas directivas de casilla. Durante la jornada electoral, pues esta tendrá lugar el primer domingo de junio, el 7 próximo, y después es los resultados que se obtengan de acuerdo a los cómputos que realicen los distintos consejos distrital o local y general. Entonces, y esta última cuarta etapa, cuando hablamos de dictamen y declaración, se refiere cuando hay elección de presidente de la República. El 10 de febrero del 2014 hubo una renovación, una reforma política electoral que trajo una serie de cambios. Ustedes se recordarán tantos años de haber escuchado del IFE y se cambia la denominación para Instituto Nacional Electoral. Y le dan mucho más atribuciones, o sea, ya tendrá la posibilidad de asumir una elección local, de atraerse a una elección local o delegar algunas de sus facultades a los organismos públicos locales. Ya no va a haber comisiones o institutos electorales locales en cada entidad, sino serán los OPLES, organismos públicos electorales. También se centralizó la designación de los consejeros de estos organismos públicos, porque es el INE el que los designa, ya no el Congreso de los Estados, y en el caso de los magistrados ya no los Congresos de los Estados, sino será el Senado. Cambia el umbral de la votación del 2% al 3%, y ya se contemplan las reelecciones consecutivas tanto en los diputados, en los senadores, en los diputados hasta 4 veces, en los senadores 2, en los ayuntamientos 1, cuando es de 3 años el periodo de presidente. Una de las más importantes y de interés en el caso de nosotros es que, lo que habíamos señalado, se eleva a nivel constitucional la paridad de las candidaturas a legisladores, o sea, ya es una obligación de los partidos políticos que está contemplada en la propia Constitución y no en una ley secundaria. Viendo un poco hacia atrás, ¿cuáles son los reclamos feministas que señalándolo como antecedentes? Si nos hablamos del siglo XVIII, pues la educación era uno de los primeros reclamos, porque generalmente pues la mujer era educada para las labores del hogar y para ser dependiente. Entonces se exigía, y hubo ya gente como Mary Wollstonecraft que exigía que en la Vindicación de Derechos de la Mujer señalaba la importancia de la educación y consideraba que no deseaba poder, que las mujeres tuvieran poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. En el siglo XIX, fundamentalmente en Estados Unidos e Inglaterra, la lucha va a ser de carácter sufragista. En México es más bien durante el siglo XX, y como lo habíamos mencionado, la ciudadanía que se luchó casi desde un principio, que se reclamó en los constituyentes del 17, va a tener lugar hasta 1953. Pero en los años 60, a finales de los 60, principios de los 70, los reclamos van a ser en pro de la igualdad y bueno, tienen los movimientos igualitarios de los 70, sí van a tener su trascendencia, porque decíamos que en el 74 es cuando se reconoce la igualdad jurídica, aunque las consecuencias no fueron las esperadas, porque en el caso, al dar la igualdad a las mujeres, digamos que en el matrimonio, a la mujer tuvo después una doble jornada laboral. Entonces, en 1971 México ratifica una serie de tratados internacionales, y entre esos tratados internacionales, decíamos, los derechos políticos están considerados como derechos humanos, y entonces entre esos diferentes tratados de derechos humanos le da importancia al acceso a la vida pública y política de la mujer. Entonces, comentábamos del artículo primero, en que todas las personas gozarán de los derechos humanos que reconoce la Constitución y los tratados internacionales,
y en él se prohíbe la discriminación en otras cosas en razón del sexo. Entonces, la Convención Interamericana para Erradicar la Violencia es uno de los tantos tratados de derechos humanos, pero que nos establece con claridad qué se entiende por discriminación de las mujeres en todas las esferas en igualdad de condiciones que el varón, y que es indispensable para el desarrollo. Y su artículo 7 ya nos está hablando de la obligación de los estados de adoptar las medidas necesarias para que permitan ese acceso, y entre ellas la posibilidad de dotar a que las mujeres participen en elecciones y referéndum en igualdad de condiciones, y para todos los organismos cuyos miembros sean de las elecciones públicas, y participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que ocupen la vida pública y política del país. Y bueno, esas acciones afirmativas, esas acciones de carácter temporal se van a venir a manifestar en las cuotas de género. Entonces decimos, son acciones afirmativas de carácter temporal, o sea que esperemos que llegue un momento en que no se necesite establecer cuotas para que se dé de manera natural el acceso a las mujeres a los cargos de toma de decisiones o cargos de carácter político. Y entonces estas son para facilitar con la finalidad de facilitar el acceso a los cargos públicos. Tenemos una evolución. El COFIPE es el anterior Código de Instituciones y Procedimientos Electorales que ha sido derogado. Así tenemos que en 1993 recomendaba nada más a los partidos políticos que incorporaran a las mujeres en la postulación de cargos de elección popular. Ya en 1976 establece en un artículo transitorio la 70 y que no excediera más de un 70% de un mismo género. Pero ¿qué sucedió? Que las ponían como suplentes, que las ponían a las candidatas en los últimos lugares o las ponían en los distritos perdedores. Entonces, por eso difícilmente entraba la mujer a ocupar un cargo de elección popular. Ya en el 2002 ya se establece una cuota de género de que no puede exceder de más del 70% de candidatos de un mismo género, que pone como excepción cuando, tratándose de candidaturas de mayoría relativa, estas se hubieran obtenido por un proceso democrático. Y bueno, eso del proceso democrático también hacía que los partidos políticos pues no cumplieran, porque eran resultado de un proceso democrático hacia el interior de su partido. En el 2008 el incremento llega al 60%, o sea que no exceda del 60% de un mismo género. Y bueno, ya decíamos, ya lo hemos comentado, como en el año anterior se establece la paridad de las candidaturas. Esto como una forma de antecedente. El caso de las Juanitas, en el 2009 hubo elecciones federales, pero también hubo elecciones en las delegaciones del Distrito Federal. En Iztapalapa, en el PRD, ya se había, de acuerdo a sus elecciones internas, se había declarado ganadora a Clara Brugada del proceso interno de selección del PRD. Sin embargo, la del segundo lugar, Oliva Fragoso, se inconforma y ante el Tribunal Primero del Distrito Federal y el Tribunal del Distrito Federal confirma, si bien revoca alguna votación, continúa conservándose, ratificándose el triunfo para Clara Brugada. Sin embargo, cuando va a dar al Tribunal Federal Electoral, entonces ahí revocan la resolución y designan a Oliva Fragoso. ¿Qué sucedía? Ya faltaban días para que se llevaran a cabo las elecciones, las boletas ya estaban impresas. Entonces lo que se hace en un mitin popular que Andrés Manuel López Obrador le pide a esa gente del mitin que voten por Rafael Acosta, conocido como Juanito, para que una vez que gane Rafael Acosta, Juanito,
renuncie y así el jefe de gobierno pueda proponer a Clara Brugada ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que ocupe la delegación de Iztapalapa. Y así sucedió. Después hubo una serie de problemas, pero al final eso sucedió. ¿Qué sucede? En el 2009, hay las elecciones federales también, y se designan ya cuando toma protesta, era la renovación también del Congreso, de la Cámara Baja de Diputados, ya cuando llegan las diputadas electas, varias 6 diputadas electas del PRI, del PRD, del PT, del Partido Verde, entonces piden su licencia para efecto de dejar a sus suplentes varones. Entonces, por eso, en la similitud del caso, se les conoció como diputadas Juanitas. Cuando posteriormente, hay algunos estudios que dicen que ya para enero del 2010 ya eran como 19 las que estaban en situación semejante. Cuando se dan inicia el proceso electoral del 2012 para presidente y diputados y senadores, hay una inconformidad y hay un juicio famoso, una inconformidad que dan varias militantes de distintos partidos políticos, y en ese expediente determina la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que independientemente del proceso interno de selección que hicieran los partidos políticos, deberían de presentar 40% y 60%, ¿no? Que no excediera, y que los suplentes fueran del mismo género. Obligación. Surge una jurisprudencia que se convierte en obligatoria, o sea, antes de que hubiera modificación de la ley que ya actualmente está contemplada, que las suplencias sean del mismo sexo, hay una jurisprudencia y hay una obligación que debieron ya observar los partidos en elecciones del 2013, por ejemplo. Entonces ya actualmente, conforme a la Constitución, se obliga a la paridad en las candidaturas de legislatura, y conforme a la legislación secundaria se obliga que a la suplencia sea del mismo sexo. Es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.